Bien, entonces para repasar un poquito dónde estamos, eh, ya hemos llegado a estas instancias de piso de planta de una empresa en la cual, o en las cuales uno tiene que tomar decisiones a plazos cortos, eh, típicamente horizontes de no más de una semana, a veces un poco más, pero como siempre digo, si los horizontes son un poco más largos, estarán expuestos a modificaciones, obviamente con mucha frecuencia, porque la programación de operaciones en piso de planta depende mucho de las órdenes que vayan arribando a cada uno de los centros de trabajo eh, del, del sistema productivo, ¿no? Entonces, lo importante es reconocer que se trata de definir en este nivel el momento preciso, la hora exacta en la cual cada uno de los trabajos debe comenzar y debe terminar. Obviamente, en nuestros sistemas de planeación, donde vamos a implementar estas cosas, vamos a asumir como hipótesis que los tiempos de desarrollo de las tareas que hay que programar son dados, es decir, que de antemano uno sabe cuál es la duración de estas operaciones y que por lo tanto lo que nos queda es trabajar con esos bloques, refiriéndonos un poco a la representación gráfica del diagrama de Gantt, ¿no? Bloques que hay que ordenar, secuenciar, asignar primero también a máquinas y recursos, después ordenarlos en cada máquina o recurso y finalmente desplazarlos hacia la izquierda, hacia la derecha, para definir exactamente cuándo empiezan y cuándo terminan. Entonces, obviamente hay un montón de restricciones que juegan, como por ejemplo el hecho de que una orden, por ejemplo, tenga una receta de procesamiento, obliga a que uno no pueda empezar con una operación sin antes haber completado la operación que lo precede, ¿no? O sea, uno no puede, supongamos en una versión muy simple, uno no puede pintar sin antes haber aplicado un fondo o sin antes haber preparado la superficie. Entonces esa secuencia de operaciones hace que uno tenga lo que se denominan restricciones tecnológicas, es decir, la restricción de que no puedo empezar con la etapa 2 sin antes haber completado la etapa 1, ¿no? También existe la restricción de secuencia, esa que dice que una máquina no puede empezar con un trabajo sin antes haber terminado con el que lo precede. Aunque ahí hay una cuestión muy importante, recuerden que la secuencia es una decisión de nuestro modelo, o si quieren, es una decisión del programador de operaciones. Entonces, eh, después de que se defina la secuencia de operaciones a realizar, recién ahí es posible imponer esa restricción. Obviamente, como si uno quiere a través de un modelo de programación matemática resolverlo en un solo paso, es decir, que el mismo modelo sea quien lo determine y que la restricción se imponga o se fuerce, cualquiera sea la secuencia que se adopte, entonces ahí tiene que aparecer una variable binaria, que es lo que estuvimos trabajando en la última clase. Si recuerdan, este modelo que está aquí escrito, tiene de alguna manera la síntesis de todas las decisiones habituales de los problemas de scheduling. La primera decisión importante es lo que nosotros denominamos asignación. Fíjense cómo en este problema, recuerden que es un problema, el que modelamos, un problema en el cual existe una única etapa, con lo cual no va a haber restricciones, si quieren ustedes, tecnológicas, porque al ser una única etapa no tengo que haber terminado con una previa para empezar con esta. Pero sí hay restricciones de secuenciamiento. ¿Cómo imponerlas si la decisión está todavía en manos del programador? Entonces, si uno de antemano tuviese una lista de órdenes y uno dijese, bueno, la orden 1 es prioritaria frente a la 2 y la 2 es prioritaria frente a la 3, etc. Entonces, simplemente uno, una vez que le asignó a una máquina esas órdenes, las ordena según la prioridad. Pero la idea es justamente de modelarlo matemáticamente para poder reconocer cuál es la más conveniente de las secuencias. Y queremos que el mismo modelo nos defina eso. Entonces, además de establecer cuál es la asignación, es decir, a qué máquina J voy a asignar cada una de las órdenes y que pasan por este centro de trabajo, también voy a establecer un orden. Voy a definir una variable binaria X entre I e I', que va a valer 1 si I precede, o se hace antes, en algún momento antes que I', ¿no? Entonces, obviamente, si X, Y', vale 0, entonces implica que Y' se hace antes que Y, ¿no?
O sea que el valor 0 de la X también tiene significado. Denota el orden inverso, ¿no? Entonces, recuerden siempre, scheduling, 3 decisiones principales. Asignación, qué recurso se va a hacer cargo de cada orden. Secuencia, en qué orden, o sea, en qué, en qué orden de realización voy a ejecutar todas estas operaciones asignadas a un mismo recurso. Y finalmente, mover las barritas, ¿no? O sea, determinar los tiempos de inicio y finalización en el horizonte de planeación. Entonces, generamos ese modelo. La primera restricción es relativamente fácil. Uno sabe que toda tarea va a terminar un tiempo después de que empiece. Si uno define cuándo empieza, le tengo que sumar la duración. Y la duración, acá en este caso, depende del equipo que se le haya asignado. Entonces uno suma sobre todos los equipos posibles, J, el producto entre el tiempo que lleva a hacer I en J multiplicado por la decisión de que I se haga en J. Como la sumatoria de las I tiene que ser igual a 1, es decir, hay que elegir una máquina donde hacer nuestros trabajos, porque en definitiva es una imposición. Si quieren ustedes, esta restricción R2 es una imposición bien dura, ¿no? O sea, lo que dice es, necesito hacer todo. No está entre las posibilidades dejar de hacer algo. Entonces, esta restricción dura obliga a que alguna máquina se haga cargo de esa tarea, y esa máquina que se hace cargo de esa tarea define la duración de esa tarea. Por lo tanto, la culminación de esa tarea va a ser simplemente la suma del tiempo de inicio, otra decisión del modelo, más la duración, que es algo que se va a quedar claro o definido a partir de la asignación, ¿no? Ahora, las restricciones más difíciles no están acá, las restricciones más difíciles son la 3 y si quieren la 4. ¿Por qué? Bueno, porque esas restricciones son las restricciones de secuencia, las que dicen que I', o en este caso WI, no sé, creo que lo cambiamos porque, me parece que fue Andrés, preguntaba cómo manejar el tema del índice I', ¿no? Que es una cuestión. A ver. Necesito copiar y pegar esto. Ok, perfecto. Entonces, la idea es imponer la restricción siempre que el modelo decida hacer I antes que I', y para eso trabajo con la primera de aquí arriba. Fíjense que si el modelo decide hacer I antes que I', entonces esta resta da 0, este término multiplicado por M se va a 0, y por lo tanto la restricción empieza a tener sentido. Le pide que el inicio de I' sea mayor o igual, o sea, después que la terminación de I, el tiempo de culminación de I, más el setup o la transición, el tiempo que haya que destinarle a cambiar de I a I' en la máquina J. Y esta restricción también tiene sentido en la medida que I e I' realmente se hagan en J, porque esa es la otra, ¿no? O sea, puede que haya una variable que diga, I se hace antes que I', pero si se hacen en máquinas distintas, ¿a quién le importa, digamos, si se hace antes que I'? Total, no hay restricciones entre ellas en términos de secuencia. Si son dos máquinas distintas, se pueden hacer en paralelo y no hay restricción de que una tiene que empezar después de la otra. Por supuesto que cuando la X se hace 0, también hay que imponer lo opuesto. Hay que decir, bueno, si X vale 0, entonces este término se anula, y entonces S, que es el inicio de I, es posterior o igual a la culminación de I'. Es decir, I', en este caso, precede a I, cuando la X y I' valga 0. Y entonces se le suma la transición ahora de I' a I. Ustedes ven acá que los índices están cambiados, que arriba era de I a I', en este caso es de I' a I. Y siempre bajo la condición de que las dos tareas sean asignadas a la misma máquina, si no, no tiene sentido. Fíjense que solo cuando la Y de IJ vale 1 y la Y de I', vale 1, es decir, que las dos van a la misma máquina J, esta restricción se fuerza. Si eso no se da, si I no va a J, o I' no va a J, o ninguna va a J, entonces acá queda menos M por 1 o menos M por 2. Entonces, bueno, de alguna manera la restricción se relaja. Y bueno, con esas restricciones uno puede modelar matemáticamente esto y llegar a algún óptimo, por ejemplo, en este caso minimizando el make-span, definiendo el make-span como mayor o igual a todos los tiempos de culminación y pidiendo que sea minimizado. Entiendo que en la defensa del día miércoles, ustedes van a trabajar sobre capacidad, o sea, sería la defensa
siguiente, la última de las defensas de problemas, ustedes van a tener alguna presentación de parte de sus compañeros o compañeras referida a scheduling y probablemente haciendo uso de modelos matemáticos, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? No sé si han podido repasar el modelo, si han trabajado un poquito en esto. Justo antes que entrara Mati había mencionado que me habías escrito un correo, que lo vi, y, y estaba viendo cuándo te podía responder, pero de todas maneras, si quieren aprovechar la clase para hacer consultas al respecto, también con mucho gusto, ¿no? Yo, profe, te había enviado correo por el... Bueno, nosotros somos el grupo que presenta el miércoles, entonces tenía una duda con respecto al ejercicio 5.4. Ok, de capacidad. Entonces, déjame que Sí, te de contesto. capacidad. Ok, perfecto, perfecto. Pensé que era algún problema de la guía de scheduling. Entonces, déjame que te contesto después de que terminemos esta clase, así no mezclamos los temas. ¿Te parece? Dale, sí, no hay problema, profe. Gracias. Perfecto. No, de nada, de nada. Entonces, bueno, tenemos un modelo matemático para resolver este problema, en el cual hay que asignar órdenes a máquinas y secuenciar todas esas órdenes en cada una de estas máquinas con algún objetivo. Puede ser el objetivo minimizar el make spam, pero también puede ser el objetivo minimizar la tardanza promedio, el número de trabajos tardíos, todos los indicadores que hemos trabajado en la última clase respecto de la calidad de un schedule o de un programa de operaciones. Entonces, les pregunto de nuevo, ¿hay alguna duda respecto de esto? Ya sea de lo que vimos como reglas de despacho. Recuerden que las reglas de despacho fueron todas las que vimos la semana pasada. Tienen que ver con una sola máquina, o sea, establecer el orden y solo el orden en una sola máquina. Y cuando extendimos, eso también se puede hacer obviamente a través de un modelo matemático, lo que hicimos fue extenderlo a un caso un poquito más desafiante, donde además de haber una máquina, hay en realidad varias en paralelo, y entonces ahí es donde aparece este modelo matemático que acabo de compartirles. Fíjense incluso que uno podría definir una regla heurística también, o sea, no con programación matemática como lo hemos hecho, sino también, digamos, en forma manual o criteriosa, basada en la experiencia, como para establecer esta asignación y luego una secuencia, ¿no? Fíjense que lo que propone esta slide es, bueno, si usted no supiese modelar matemáticamente, ¿no? El problema de asignación y secuencia con un modelo de programación matemática. O la otra posibilidad es que usted sabe modelar, pero la magnitud del problema, si son tantas las máquinas en paralelo y tantas las órdenes, que un modelo de programación matemática no se resuelve en un tiempo razonable. Entonces, ¿qué haría? Y ahí es donde aparece la posibilidad de resolverlo en forma heurística también, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo uno podría proceder. Podría haber un montón de otros criterios, con lo cual digo, no es la única solución posible. Pero fíjense que existe una regla también de la literatura que se llama, primero, la de menor ready time. Recuerden, los ready time eran los tiempos en los cuales las máquinas se desocupan o están libres. Entonces, una forma fácil de asignar es asignar a aquella que se desocupa primero. Entonces uno tiene una lista, como en este dibujito, de máquinas, M máquinas, ahí acá, y uno dice, bueno, ¿cuál es la primera que se desocupa? Están todas ocupadas a tiempo cero. ¿Cuál es la primera que se desocupa? La M2. Muy bien. ¿Y a qué hora se desocupa? Ya está desocupada. A la hora cero ya está desocupada. Muy bien. ¿Qué le asignamos a la M2? Bueno, ¿qué órdenes puede hacer la M2? Entonces ve la orden 1, la orden 2, la orden 3 no, la orden 4 quizás, no sé, la orden 7 también. Bueno, ¿cuál de esas se hace? Y bueno, entonces ahí lo que dice es, primero elija a qué máquina le asigna trabajo, una regla fácil es a la que se desocupa primero, la LRT, como se le llama, y después elija según un criterio de priorización, o sea, según una regla de despacho, cuál es la prioritaria. Entonces ahí, en la presentación, ustedes van a notar que habla de asignación como primera etapa, asigne trabajo primero a la primera que se desocupa, y priorización como segunda etapa de decisión, en donde se utiliza una regla de despacho para priorizar las tareas. Entonces supongamos que acá se utilice Shortest Processing Time. Recuerden que Shortest Processing Time era sinónimo de reducir los tiempos de flujo en una máquina, ¿eh?
Entonces lo que uno podría hacer es, máquina que se desocupa primero, se analizan todas las cosas que se pueden hacer y se elige la más corta de todas las tareas para hacer en primer lugar. Y entonces uno arma un schedule. Es decir, armar un schedule no es una cosa difícil. Lo difícil es que ese schedule sea bueno, eficiente, digamos, que haga un buen uso de los recursos, que no tenga mucha tardanza. Entonces ahí está un poco la clave. Y por eso, por ahí el interés de ir por la programación matemática, porque el problema es realmente complejo. La optimalidad de estos problemas no es tan fácil de reconocer. Entonces, es un problema combinatorio. ¿De dónde viene la combinatoria? Bueno, creo que lo explicamos cuando empezamos con el tema scheduling. Fundamentalmente del problema de secuencia, de cuántas formas distintas se pueden ordenar n órdenes en una máquina. Y bueno, era n factorial. Uno sabe el miedo que le tiene al factorial, cómo crece, digamos, en términos de combinaciones posibles. Y si a eso se le suma el hecho de la asignación, o sea, un grado de libertad más. O sea, no solo tengo que definir el orden, sino antes definir en dónde se hace cada una de las cosas. Entonces empieza a ser una combinatoria muy, muy grande y los problemas de scheduling son realmente desafiantes. Vamos a avanzar con un caso más, muy importante. O sea, hasta ahora hemos resuelto, o hemos pensado, de qué forma podemos resolver un problema con una sola máquina, que básicamente se trata de secuenciar esas operaciones, aparecen todas las reglas de despacho. Después vimos que la programación matemática es algo posible de implementar en el ejemplo particular de un centro de trabajo con múltiples máquinas en paralelo, en el cual hay que definir cuál es la máquina que se hace cargo de cada una de las órdenes y después secuenciar. Lo podemos hacer a través de programación matemática, el modelo que les compartí, o se puede hacer también a partir de reglas heurísticas. Por ejemplo, priorizando la de menor ready time, o sea, la máquina de menor ready time, y entre todas las cosas que pueden hacerse, priorizar con una regla de despacho la próxima a realizar. Y así se va construyendo el schedule, viendo cuál es el momento en que se desocupa cada máquina y asignándole tareas. Entonces, esos dos sistemas productivos relativamente simples son los primeros que uno tiende a pensar de qué forma pueden resolverse. Pero existen más. Y hay el caso de lo que se llaman flow shops, o sea, procesos en línea con varias etapas, cosas que no hemos visto hasta ahora. Si quieren una primera idea de que podría tratarse de un proceso con varias etapas, la tuvimos cuando, ¿se acuerdan? Entre las reglas de despacho hablamos de menor tiempo remanente, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla del tiempo remanente, piensa no solo en que me va a llevar un tiempo completar el trabajo en esta máquina, sino que después de esta máquina va a ir a otros procesos, en otras máquinas, y existen también tiempos futuros. También la regla de la mínima espera en cola en la etapa siguiente denota que formamos parte de un proceso, o que de esta máquina forma parte de un proceso más amplio. Pero lo interesante de los flow shops es que, como ustedes recordarán de las primeras unidades de esta materia, en los flow shops la secuencia que siguen las máquinas, los productos, son muy similares, por no decir idénticas. Es decir, todos los productos pasan por los mismos centros de trabajo, en principio, en las mismas etapas, en el mismo orden. Esa es la famosa configuración orientada al producto. O sea, se ordenan las máquinas según el momento en que el producto lo requiere. Entonces, estos flow shops son relativamente simples en comparación, ¿no? Son relativamente simples de programar, es decir, de armar el schedule. ¿Por qué creen ustedes que un flow shop es más fácil de programar que un shop? A ver si podemos inferir eso. Recuerden, un flow shop es... Voy a bajar un poquito esto. Voy a dibujar aquí un flow shop. ¿Bien? Con sus etapas de procesamiento. Y la pregunta es, ¿por qué podría ser que un flow shop sea más fácil de programar que un shop, pensando en las decisiones que se toman, ¿no? Supongamos que en esta etapa no hay solo una máquina, digamos, sino que hay varias máquinas. Cambiemos de color como para ver eso. Aquí hay varias máquinas en paralelo, vamos así. 3 máquinas distintas. Y aquí hay 2 máquinas.
Si ustedes se ponen a pensar en cuáles son las decisiones que hay que tomar, en este problema está la decisión de asignación, en el sentido de que tengo que definir si lo hago acá, si lo hago acá o si lo hago acá, a cada trabajo. Y también tengo que definir si lo hago acá o si lo hago acá, en la segunda etapa. Ahora, ¿qué decisión de las tres que tenemos se simplifica en un flow shop? Bueno, lo de los tiempos es una decisión que evidentemente hay que definir cuándo empezar y cuándo terminar con cada operación, pero no es un problema combinatorio, en el sentido de que hay una restricción que dice no puedo empezar sin antes haber terminado esta, no puedo empezar sin antes haberse desocupado de la máquina. Es decir, son restricciones de mayor o igual entre variables continuas o variables simples. La decisión compleja, que de hecho es la que da esa famosa combinatoria de n factorial, es la del ordenamiento de las tareas en el tiempo. Y lo interesante de los sistemas flow shop es que el orden en que se ejecutan las tareas difícilmente cambie a lo largo de la línea. Porque si todas siguen la misma ruta, entonces siendo, supongamos, esta la primera que comienza a ejecutarse, también va a ser esa la primera que va a empezar a ejecutarse en la segunda etapa. Porque siendo la primera que se ejecuta, también es la primera que se termina. Entonces es probable, no siempre se da, pero es probable que la secuencia que se defina para una etapa sea la misma que para todas las etapas siguientes. Entonces eso simplifica mucho el problema de programación de operaciones. Cuando uno piensa en un caso más general, donde es una planta shop, y todas tienen ruta de manufactura distinta, y uno no tiene muy claro si la secuencia de operaciones en una de las etapas se va a respetar en cualquiera de las otras, no digo etapas siquiera, en cualquiera de los otros centros de trabajo del sistema shop. Entonces, el flow shop tiene la gran ventaja de que cuando uno establece un orden, una secuencia para una determinada etapa, esa secuencia suele coincidir con la secuencia en la que se ejecutan las mismas órdenes de trabajo en los demás centros de trabajo, ¿no? Y sobre esa idea vamos a trabajar un poquito, o sea, vamos a reconocer de qué forma uno puede ordenar trabajos cuando hay máquinas en serie o etapas en serie, o sea, se trata de un proceso flow shop. Definamos un poquito esto del flow shop. ¿Perdón? Recuerden que el layout de un sistema flow shop es un layout orientado a producto, o sea, son máquinas en serie. En el caso más general, como recién lo mostré, podría tratarse de etapas en serie y en cada una de esas etapas varias máquinas en paralelo en cada centro de trabajo. Eso también es un flow shop más flexible, obviamente, pero nosotros en esta materia vamos a pensar en los flow shop más clásicos, es decir, los flow shop en los cuales las máquinas están todas en serie. Y obviamente hay restricciones de precedencia, o sea, uno no puede empezar con un trabajo, o también llamada restricciones tecnológicas, como digo, no puede empezar con un trabajo sin antes haber terminado con la etapa previa de ese mismo trabajo, ¿no? Bueno, el flujo es unidireccional, obviamente, no hay reprocesos, en principio esa es la suposición básica que hacemos, como para poder resolverlo con relativa simpleza, y todas las operaciones tienen un predecesor y un sucesor, excepto la primera y la última en la secuencia. Entonces, bueno, como dice aquí, podría ocurrir el caso en el cual alguna etapa no sea necesaria para algún producto. Si eso ocurre, ya lo voy a poner en términos gráficos. Si uno tiene, no sé, supongamos la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, en 3 máquinas en serie, eso es un flow shop clásico, podría ocurrir que alguna de las órdenes pasen por los 3, pero también podría haber alguna orden de trabajo que, por ejemplo, pase por el primero, no necesite el segundo y vaya al tercero. También es un proceso flow shop un poco más flexible porque hay alguna máquina que no se necesita en el proceso. En estos casos, y por simplicidad, lo que vamos a asumir es que en realidad pasa, pero con tiempo cero. O sea, lo que se va a asumir es que aquí no hay tiempo dedicado a esa máquina, perdón, a ese producto verde en este caso, ¿no? ¿Se entiende la idea?
Es decir, si bien no va a pasar por esta segunda máquina, nosotros lo que vamos a asumir es que pasa, pero con un tiempo cero. Lo cual no es estrictamente cierto, pero que funciona de igual modo cuando uno arma el diagrama de Gantt, porque si uno dice que pasa por alguna máquina, pero no dura nada la operación, es como venir de una de las máquinas, pasar de largo por acá y seguir en la otra máquina por acá abajo. O sea, a los efectos de la representación, o si quieren, del armado del programa de operaciones, es válida la hipótesis o la suposición de que la duración es cero. Bueno, ¿y qué complejidad tiene este problema de scheduling de flow shops? Bueno, fíjense, uno en definitiva va a definir n trabajos y entonces m equipos o etapas de procesamiento. Fíjense que si el orden, como les dije yo hoy, el orden de realización de trabajo se mantiene a lo largo de la línea de producción o del flow shop, es decir, que A se hace antes que B antes que C antes que D, etcétera, en la máquina M1, y eso se respeta en la máquina M2, M3, M4, todas las máquinas que van para adelante, de ahí en adelante, entonces la complejidad del problema es la de siempre, n factorial. Uno puede ordenar estos trabajos de n factorial formas distintas, porque lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿cuál va primero? Hay que elegir entre n. Muy bien, una vez que elegí el primero hay que elegir entre n-1 para ver quién va segundo, etc. Entonces de ahí aparece n por n-1, por n-2, por n-3, etc. Combinaciones posibles, con lo cual esto claramente es un problema combinatorio muy, muy, muy difícil. Mucho más todavía si además le permitiésemos que cambie el orden de realización de los trabajos. Es decir, que en la primera etapa A se hace antes que B, pero en la segunda etapa B se hace antes que A. Es muy raro eso, porque obviamente no hace mucho sentido, excepto que haya algún motivo externo, digamos, o no sé, que uno puede justificar de otra manera. Pero si no, desde el punto de vista de tiempo no tiene mucho sentido, es ineficiente cambiar el orden de procesamiento de estas órdenes de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pero si así ocurriese, uno debería al factorial de n elevarlo a la m, porque hay en cada una de las máquinas la posibilidad de establecer n factorial combinaciones posibles. Entonces el problema todavía más difícil es. Y de hecho este tipo de complejidades del orden de n factorial a la m es la complejidad que tiene un problema shop, en donde efectivamente en cada centro de trabajo del shop se pueden establecer órdenes distintos, secuencias de trabajo distintas, y es por eso que se complica muchísimo el proceso shop. De hecho, es tan difícil que, como les dije cuando dimos carga finita, el proceso de carga finita se utiliza como para simplificar este problema. Recuerdan que del proceso de carga finita nosotros sacábamos una idea de qué día se hacía cada una de las operaciones. Bueno, esa es una forma de empezar a reducir esta complejidad asociada al problema de scheduling, porque ya va de alguna manera orientando al planificador en qué momento hay que hacer. Vamos al caso flow shop, retomemos la idea del flow shop, y el caso más simple de todos. Si ustedes se pueden a pensar, un flow shop, el más simple de todos, es un flow shop con dos máquinas en serie. Ese flow shop con dos máquinas en serie tiene, obviamente, una complejidad asociada al orden en que tienen que ejecutarse estas órdenes, valga la redundancia. Entonces, sobre este problema en particular, y se hicieron muchísimos estudios en los años, no sé, 50, mediados del siglo XX, de ahí en adelante, durante varios años, en la década del 60, 70, se trabajó mucho en reconocer cuál es la mejor forma de ordenar trabajos cuando hay dos etapas en serie. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿existen herramientas heurísticas para programar las operaciones de un sistema de producción flow shop? Y ustedes tienen que decir claramente sí. ¿Cuáles son ellas? Bueno, las que vamos a ver ahora. En principio, el que más trabajó en esto es un tal Johnson, que en el año 54 propuso una forma de construir el programa de operaciones de un flow shop con dos máquinas en serie que garantiza el mínimo make span. O sea, fíjense, yo lo voy a hacer relativamente simple. Recuerden que tienen
Vamos a hacer un diagrama de Gantt muy sencillito. ¿Se acuerdan que el diagrama de Gantt tiene en la abscisa al eje de tiempo y en las ordenadas los recursos? Entonces, los diagramas de Gantt de dos máquinas en serie van a tener en algún lugar una zona de máquina 1 y en algún lugar una zona de máquina 2. Entonces, supongamos que acá está la máquina 1, y aquí está la máquina 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en este diagrama de Gantt, donde están las dos máquinas en series de Johnson? Bueno, lo que uno va a observar, sin duda, es este tipo de relaciones. Un rectángulo que empieza en la máquina 1 sin restricciones, cuando quiera, y la restricción de secuencia impidiendo que la máquina 1 haga al mismo tiempo otra cosa. Entonces, la máquina 1 va a, una vez que termine con esta máquina, con esta orden, perdón, por restricción de secuencia, empezará con otra. ¿Qué pasa en la máquina 2? En la máquina 2 aparecen más fuertes las restricciones tecnológicas o de precedencia. La restricción tecnológica dice que yo no puedo comenzar en la máquina 2 con el trabajo naranja antes que el trabajo naranja haya terminado en la máquina previa. Entonces acá aparece una relación entre fin de la primera etapa y comienzo de la segunda etapa. Esa restricción tecnológica o de precedencia, como lo van a ver por ahí, es una restricción que se da de antemano. Uno no puede empezar con una etapa de procesamiento posterior antes de no haber terminado la primera. Bueno, algo parecido ocurre con la otra orden, la rosa, ¿no? Que tiene que empezar por acá. Recién después de haber completado esto. Bueno, en este caso es relativamente simple, porque los tiempos de la operación 2, como ustedes ven ahí, son más cortos que los tiempos de las operaciones 1. Entonces, toda la máquina 1 va a estar todo el tiempo operando, no sé, supongamos que esto se repite sistemáticamente en todas las órdenes, y entonces la máquina 2 está como esperando siempre que la máquina 1 termine, y tiene sus tiempos muertos, sus tiempos ociosos entre sus operaciones. Entonces, si uno quisiese minimizar el make-span, vamos a hacer una pregunta rápida antes de avanzar con la regla de Johnson. Si uno quisiese minimizar el make-span en este esquema de producción, y uno supiese que, recuerden, el make-span es el tiempo al que termina todas las operaciones, o sea, el make-span sería, simbólicamente en este caso, esto que está acá. El puntero. El tiempo al que cierra la última de las operaciones. Por aquí. ¿Ok? Ese sería el make-span. Entonces la pregunta es, si yo quisiese minimizar el make-span y supiese que todas las órdenes tienen la primera etapa de sus tiempos más larga que la segunda, ¿qué recomendarían? ¿De qué forma deberían ordenar sus trabajos? Y de forma de dejar la que tenga la tarea más corta en la segunda máquina última, digamos. Efectivamente. La máquina va a estar al máximo siempre. Muy bien, Fran, muy bien, efectivamente. Una buena idea, muy bien por Fran, es, a ver, a las que tengan cola, a esto se le llama habitualmente cola, es decir, lo que va hacia el final de una secuencia de trabajo, de una secuencia de operaciones, ¿no? Los que tengan cola corta son candidatas a estar últimas en la secuencia más conveniente. Y con el mismo criterio, o con un criterio parecido, también sería recomendable empezar por las que tengan cabeza más cortas, ¿no? O sea, las primeras etapas deberían ser lo más corta posible para que las segundas etapas empiecen a trabajar lo más temprano posible, ¿no? Porque si yo pongo, como en este caso, una que tiene una primera etapa muy larga, hay un tiempo muerto muy grande también acá hasta que puede empezar a procesar la segunda etapa de la misma hora. Entonces, esas ideas que son básicas, elementales, el amigo Johnson fue capaz de sistematizarlo. Él demostró matemáticamente que
en un schedule óptimo, o sea, en un schedule que uno logra, en el cual uno logra minimizar el make span, se da esta situación. Se da que el mínimo entre el tiempo de una tarea en la etapa 1 y el tiempo de otra tarea y prima en la etapa 2 tiene que ser menor o igual al mínimo del tiempo de la primera etapa en la etapa 2 respecto de el tiempo de la otra tarea en la etapa 1. O sea, de alguna manera hace esta comparación. Dice, bueno, a ver, esta y esta, ¿cuál es el mínimo de esas dos? Entonces acá dice, bueno, esta que está acá es el mínimo y me queda esa duración. Y el otro, el mínimo entre estas dos, es, no sé, supongamos la duración del naranja, en la etapa 2, esta sería I, y este sería I'. Si se corta nos volvemos a conectar acá, ¿sí? En la misma sala. Entonces, lo que hace es comparar el mínimo entre la etapa 1 del I y la etapa 2 del I', y el